Como decía nuestro hermano Julio, nuestro pastor Julio, yo soy su cuñado. Conocemos a Julio por más de 30 años. En Puerto Rico, pues yo fui líder de jóvenes en una iglesia y después en el concilio pues nos promovieron para ser líder de sector. Ya no era solamente nuestra iglesia, eran 7 a 10 iglesias que atendíamos y el pastor Julio atendía su región y nosotros la de nosotros, y ahí pues nos conocimos en el liderato de jóvenes a nivel distrital en Puerto Rico. Y después pues cuando yo empecé a visitar a mi esposa, pues ya él estaba visitando a la cuñada. Pues conocemos a Julio desde hace mucho tiempo, amén, y le agradezco que me haya dado la oportunidad de estar aquí en esta mañana. ¿Qué pasó con la cosa esta? Ok. Y pues para mí es un placer estar aquí. Nosotros no tomamos esta oportunidad en vano. Sabemos que es una gran responsabilidad de exponer la palabra del Señor, porque hay almas que dependen de la palabra de Dios para ser salvos. O sea, en esta tarde usted está lidiando con la salvación eterna o la condenación eterna. Y para nosotros es gran responsabilidad exponer la palabra de una manera que usted pueda alcanzar las promesas que Dios les ha dado. Amén, porque sabemos que el enemigo no descansa. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, pues no tomamos esta oportunidad en poco, sino entendiendo la responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros. Hemos tratado de buscar el rostro del Señor lo más que podamos para que usted pueda ser edificado en esta tarde. Amén. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie en esta tarde y busquen las Escrituras. En el libro versículos del 23 al 27. La tecnología, amén. Santo Jesús. Un segundito por aquí. Okay, bien. Leemos la palabra, amén. Todos lo tienen. Mateo 7, versículos del 24 al 27. Le dije 23, pero es 24 al 27. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta gran oportunidad que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en esta tarde. Mira la necesidad de cada uno de nosotros y te pedimos que tú la suplas conforme a tus riquezas en gloria.
Señor, sabemos que tú tienes el poder para tomar nuestras vidas y hacer con ellas lo que tú quieras. Y para eso estamos dispuestos, Señor. Para que tú tomes la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Y seamos guiados conforme a tú quieras que seamos guiados. En tu nombre, Jesús, te pido nuevamente que tu nombre sea glorificado, exaltado. Y sobre todo, Señor, injertado en nuestras vidas de tal manera que no podamos andar separados de ti. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta tarde. Quisiera empezar con una historia. En una ocasión habían dos jóvenes recién casados. Y ellos, bien emocionados, empezaron a hacer organizar una fiesta de acción de gracias. Invitaron a todos sus amigos, sus amistades. Dicen, oh, mira, tenemos la fiesta de acción de gracias en nuestra casa. Y pues llegó el día y la novia preparó su cena de acción de gracias y estaban todos en la mesa. Y cuando ella llegó a la mesa con el pavo, salió que tenía solamente medio pavo. Y todo el mundo se miraba y decía, ¿qué pasó con la otra mitad del pavo? A ver, ¿por qué cocinó solamente la mitad? Y ese, pues yo no sé, así era que mamá lo hacía, pues así yo lo hice. Y ella decide llamar a su mamá y le dice, mamá, una pregunta te voy a hacer. Hice la fiesta de acción de gracias y todo el mundo me pregunta que por qué hay solamente medio pavo en la mesa. Y la mamá le dice, pues yo no sé. Mi mamá me enseñó a hacerlo de esa manera, pues así nosotros lo hemos hecho toda la vida. Deja llamar a abuela. Llaman a la abuela, le dicen, abuela, ¿qué está pasando aquí? Por muchos años llevamos haciendo la fiesta de acción de gracias, solamente hay medio pavo en la mesa. ¿Por qué es que sucede así? Y la abuela le dice, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer la fiesta de acción de gracias, éramos bien pobres y solamente cabía la mitad del pavo en el horno. Pues eso era lo único que podíamos hacer, la mitad del pavo. Por eso es que te enseñé a hacer la mitad del pavo, porque no cabía nada más en el horno. Y en esta tarde el tema de la prédica es costumbres y tradiciones. A veces hacemos cosas porque las hemos escuchado y las damos por sentado y las hacemos pues naturalmente, porque es lo que nos han enseñado. Pero si podíamos definir las costumbres y las tradiciones, las costumbres son cosas que nosotros hacemos a diariamente. Pudieron haber venido por tradición o porque solamente nosotros pues nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma manera. Un ejemplo es, yo me acuerdo que mi abuela, ella siempre bebía café y mojaba su pan en el café y se lo comía. Pues así yo aprendí a beber café, con un pedazo de pan, mojando el pan en el café y para adentro. Y no me había dado cuenta hasta en estos días que mi niña me dice, eso es asqueroso, ¿por qué tú haces eso? Y yo le digo, pues así fue que me enseñó mi abuela. Así es que yo siempre he bebido el café. Entonces, de una tradición, en vez de yo enseñarle a mis hijos que así se bebía el café, pues paró conmigo y terminó siendo una costumbre mía. Pues así yo me bebo el café, pero ya de mí en adelante nadie más lo hace, porque la tradición se detuvo ahí. Y a veces, en cuanto al evangelio, sucede lo mismo. A veces somos cristianos porque mi mamá era cristiana, porque mi abuela era cristiana y me infundió alguna parte de la palabra de Dios y nos acostumbramos a ir a la iglesia y vamos a la iglesia y somos simpatizantes del evangelio, pero no hay una razón de por qué verdaderamente yo sirvo al Señor, de por qué verdaderamente yo amo a Dios y quiero servir a Dios. Solamente porque la tradición se ocupó en nuestras vidas, tomó un lugar importante y nosotros pues nos acostumbramos a hacer lo que los cristianos hacen, sin pensarlo dos veces. Mientras yo subía, yo decía entre mí, es la primera vez que yo voy a predicar sin la Biblia en el altar. Y yo decía, yo espero que la tradición a muchos no le impida escuchar el mensaje, porque yo no traje mi Biblia, amén, porque la tengo escrita en el mensaje y a veces pues eso puede estorbar a la gente poder escuchar el mensaje del Señor. Pero entendí muchos años atrás que la Biblia no es para leerla,
La Biblia es para estudiarla. La Biblia es para atesorarla. La Biblia es para guardarla en el corazón para que cuando vengan los momentos difíciles nosotros podamos pelear con el enemigo, podamos batallar con las situaciones de la vida. Porque de nada vale que yo tenga mi Biblia en mi carro, la lleve a mi lonche, la lleve conmigo todo el tiempo si no está en mi corazón. Porque cuando venga el enemigo a atacarnos, no vamos a decir, espérate, deja ver si consigo ese verso para poder batallarte. Si la palabra no está en nuestros corazones, amados, de nada ha servido que nosotros hayamos llegado hasta este lugar o vivamos una vida solamente para satisfacer nuestra conciencia de que vamos a la iglesia. No, yo soy un buen cristiano, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero si la palabra no abunda en nosotros, amados, nuestro fruto va a ser poco. Y mientras preparaba el sermón de esta tarde, yo decía, ¿qué tal si mucha gente viene a la iglesia y como han sido influenciados por la tradición, mucha gente, y yo sé que usted las ha escuchado, no, es que la Biblia no es cierta. No, ¿quién sabe si Jesucristo vivió o no vivió? No, si eso lo escribió mucha gente y todos están en desacuerdo. Y no, ¿quién sabe qué pasó con la Biblia? Y después vinieron y la escribieron. Y mientras preparaba, pues me llegaba esta pregunta. Y a pesar de que hay muchas áreas en las cuales podemos confirmar la legitimidad de la palabra, hoy vamos a tocar dos puntos. Y uno es el tiempo de la redacción y el otro es la fuente fuera de la Biblia. ¿Usted sabía que los primeros escritos de Alejandro Magno no fueron hasta 330 años después de su muerte? Y nadie duda de la existencia de Alejandro Magno. Mas sin embargo pasaron 3 siglos antes de que se escribiera algún documento acerca de él. Pero su vida es indudablemente existente en la vida de todos los historiadores. Sin embargo, ¿cuántos dicen Jesucristo no existió? Buda no fueron hasta 400 a 450 años después de su muerte que se empezó a escribir datos sobre él. Pero nadie nunca dice, no, Buda no existió, no, esos son falacias. Esos están plasmados ahí en la historia como algo real. Nerón, el gran villano en contra de la iglesia, no fue hasta 46 a 53 años después de su muerte que se escribieron datos acerca de él. Y nadie duda de las barbaridades que Nerón hizo a la iglesia. Dice la historia que él cogía a los cristianos y los clavaba en palos y los prendía en fuego para él caminar hacia su palacio. Y esos cuerpos encendidos era la luminaria que él utilizaba para entrar a su palacio. Nadie duda de eso, pero fueron 53 años después de su muerte que se empezaron a recopilar datos de Nerón. Mas sin embargo llega Jesús. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Deme un segundo. Pues no lo tengo aquí. Dice, fue cuando Pablo se convirtió y está escribiendo a los Corintios y le dice, y esto que yo les estoy enseñando fue lo que recibí cuando me convertí. Pablo se convirtió en el año 32, o sea, 2 años después de la muerte de Jesucristo. Ya en 2 años habían unos escritos acerca de quién era Jesús y de qué significaba Jesús para la vida de los que seguían a Jesús, para la vida de los cristianos. Estas palabras ya en 2 años estaban plasmadas en la historia. Si Pablo las escuchó, cuando él se convirtió, significa que ya antes de esos 2 años, esas palabras estaban escritas. Prácticamente inmediatamente, después que Jesucristo murió, había evidencia de que él había pasado por las calles de Israel.
por las caminatas de Jerusalén. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que la gente dude de la existencia de Jesucristo? Cuando está plasmado por la historia, amados, de que Jesucristo fue un ser real, que no hay duda, aún gente atea no dudan de la existencia de Cristo. La otra fuente que vamos a examinar en esta tarde o vamos a compartir son las fuentes fuera de la Biblia. Gente que escribió acerca de Jesús que no eran cristianos. Por ejemplo, Josefo escribió que Jesús era un maestro extraordinario. Josefo confirma que la crucifixión de Jesús fue bajo Poncio Pilato y menciona a Santiago, el hermano de Jesús, en sus escritos. Esos son gente que no eran cristianos. Tácito confirma la ejecución de Cristo por Poncio Pilato. Uno llamado Plinio el Joven describe a los cristianos cantando himnos a Cristo como si Él fuera un Dios. Otro llamado Julio Africano cita a otros historiadores antes de él, confirmando las tinieblas que surgieron cuando Jesucristo se estaba muriendo, que dice que las tinieblas ocuparon la faz de la tierra. Ese evento, Julio el Africano lo confirma citando a otros dos historiadores antes de él. Y el Talmud, aunque no habla de manera positiva acerca de Jesús, pero confirma su ejecución. Ahora, si la Biblia no existiera, si nosotros no tuviésemos por lo menos el Nuevo Testamento, lo que quedaría de Jesús sería lo siguiente. Jesús fue un maestro judío que realizó obras poderosas, fue considerado por muchos como el Mesías, fue rechazado por los líderes políticos y religiosos, fue crucificado bajo Poncio Pilato y a pesar de su muerte, según sus seguidores, afirmaban que él estaba vivo y que se extendieron por todo el imperio, adorándolo como si fuera Dios. O sea, si la Biblia no existiera, la historia que quedaría de Jesús sería el evangelio que nosotros creemos, que Jesucristo murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre como el Mesías, amén, allá intercediendo por nosotros. Aun si la Biblia no existiera, la evidencia que hay acerca de Jesucristo es tan palpante, amados, que el evangelio es imposible de enterrar, es imposible de echar a un lado, es imposible de rechazar. Y yo sé que usted se ha cruzado con gente así. No, es que la Biblia es así, no, que si Jesucristo. Yo sé que usted se ha cruzado con tipos de esa manera. En esta mañana quisiera darle a entender que a pesar de que muchos dudan, los argumentos de ellos no tienen validez. La historia los derrumba sin ningún forcejeo, pero a veces tenemos que indagar un poquito más. A veces tenemos que saber por qué creemos lo que creemos, por qué es que yo creo en Cristo, por qué es que la iglesia existe, por qué es que se hacen las cosas de la manera que se hacen. Pero a veces solamente las practicamos por tradición. ¿Sabe? No seguimos preguntándole a nuestra mamá, a nuestra abuela, para encontrar la raíz de por qué creemos lo que creemos. Y a veces, amado, es un poquito necesario indagar. Una de las cosas que me he dado cuenta es que a la gente no le gusta leer. Y lo digo porque pues, en el trabajo tenemos ciertas maneras de hacer los trabajos y todo el mundo cliquea en los videos. ¿Ve? Todo el mundo lo que le gusta es ver videos, pero nadie va a las instrucciones que son más detalladas. ¿Ve? Entonces a veces nos acostumbramos a ver los videos, a ver aquel, a escuchar al otro, pero no indagamos por nosotros. Cuando usted indaga, amado, la información que usted recopila es satisfactoria. En tal manera que usted dice, oh, wow, yo encontré, gracias Señor porque tú me revelaste eso. Una vez que usted entiende
lo que Dios les quiere hablar, ese conocimiento nadie se lo puede quitar. Porque fue algo que usted mismo recibió del Señor. Yo le exhorto que de vez en cuando estudie las Escrituras. Amén. No solamente venga y se conforme a escuchar el mensaje del domingo, sino indague. En esta porción que leímos es la conclusión del Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte que usted ha escuchado muchas veces. Y mientras yo leía el Sermón del Monte, leía comentarios y lo mismo, veía videos. Yo no soy diferente a nadie. A ver si podía emparejar ciertas cosas que había leído, pero como que las cosas no encajaban. Y yo decía, no, pero no entiendo. Dije, ok, Señor, dame paz, limpia mi mente para yo poder entender tus escrituras. Y mientras leía, pude ver que hay 3 tipos de acción o de enseñanzas en este Sermón del Monte. Una es la relación personal, o sea, cómo nosotros debemos de comportarnos. La otra es la relación con los demás. Y la otra es nuestra relación con Dios. Son las 3 cosas que el Sermón del Monte nos enseña. Y para mí, dato curioso que se repiten 2 veces. Habla de la relación personal, Mateo 5 del 1 al 16 y del 6 del 25 al 34. De la relación con nosotros a los demás, Mateo 21 al 48 y Mateo 7 del 1 al 6. Y nuestra relación con Dios, Mateo 6 del 1 al 24 y 7 del 7 al 29. O sea que cuando Mateo escribió esto, él repitió la misma secuencia en 2 secciones diferentes. ¿Por qué él hizo eso? Ahí no indagué mucho. Pero cuando la gente escribía, especialmente en la Biblia, ellos tienen cierto tipo de codificación o en la manera en que ellos escriben. Una de las cosas que yo aprendí en el tiempo pues, que estuvimos pastoreando en Illinois, es que cuando la Biblia repite algo es porque es importante. ¿Saben? El escritor no lo escribe ahí varias veces solamente como muletilla, como nosotros hacemos aleluya o amén, o tenemos esas muletillas. Eso no existe en la Biblia. Cuando se repite algo es porque hay un propósito. ¿Y por qué Mateo repitió estas cosas 2 veces? Yo no lo sé, pero algo sí pude entender, que las bienaventuranzas describen el carácter del ser cristiano. Si usted es cristiano, usted necesita tener estas características en su vida. Y mientras usted lee el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, usted puede injertar estas características de los cristianos en todas las historias que Jesús habla en el Sermón del Monte. Cuando Jesús habla de los pobres de espíritu, está hablando de la gente humilde. Pero no de la gente humilde que se deja mangonear por los demás, sino son aquellos humildes que pueden entender que no son suficientes y que dependen de Dios. ¿Sabe? Porque yo no sé cuántas veces usted ha dependido de Dios, pero yo no puedo batallar solo. Yo necesito de Dios, amado. Necesito de Dios por la mañana, necesito de Dios por la tarde, necesito de Dios al acostarme, necesito de Dios a todas horas de mi día. Cuando usted entiende que usted necesita depender de Dios, usted está siendo humilde, porque usted no depende de su fuerza, sino de Dios. Después dice, otra de las características es los que lloran, son los que sufren, pero en el sufrimiento buscan el consuelo en Dios. A veces hay un refrán que dice que un clavo saca otro clavo, ¿verdad? A veces cuando sufrimos buscamos otra manera de apagar ese sufrimiento. A veces unos se van al alcohol, otros a las drogas, otros a hacer otras barbaridades, tratando de cubrir ese dolor. Pero aquellos que lloran en el Espíritu son aquellos que buscan ese consuelo en el Señor.
Después habla de los mansos. La mayoría de las versiones describen a los mansos como humildes, pero en sí son los bondadosos, los pacientes, los que controlan la ira. Los mansos, y esto está, yo cuando buscaba esta información, el Señor me dio como 4 pescosas. Los mansos son aquellos que se quedan callados cuando alguien le hace mal. A aquellos que tienen la capacidad de controlar sus emociones, tienen ese dominio propio, cuando aquel habla mal de ellos. Cuando aquel le hace la vida imposible, ellos callados, tranquilos, porque reconocen que la venganza viene de Dios. La Biblia dice, estás tranquilo y reconocer que yo soy Jehová. Esos son los mansos. Y mientras yo buscaba estas definiciones y leía esto, y decía, wow, a la verdad que yo no soy muy manso. Y antes de que el pastor me invitara a predicar, yo tengo una situación en el trabajo. Y es con una persona que no está allí en el trabajo, él tiene una posición remota. Pero ha dicho cosas bárbaras de mí. Y yo pues tratando de defender, pues digo cosas bárbaras de él. Y en un momento orando, entendí que lo estaba haciendo mal. Dice, no, Señor, esta persona me está robando un poquito la paz. ¿Sabe? Llego a la casa, mi esposa me habla cómo te fue en el trabajo. Y lo primero que sale por mi boca es el nombre de esta persona. Dice, no, yo no puedo vivir así, Señor. Ayúdame a controlar esto porque no es saludable para mi vida. Sin saber que era falta de mansedumbre lo que necesitaba, pero sabía que algo había mal. Sabía que Dios tenía que obrar en mi vida. Y esto es algo que yo le voy a decir la verdad. Yo creo que aquí todos fallamos en eso. Todos como que hablamos un poquito mal de alguien en algún momento dado de la vida. ¿Sabe? Ya sea un compañero de trabajo, ya sea nuestro hermano, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. A alguien nos llevamos enredados. A alguien va ahí en esa lengua, va a existir alguien. Pero yo creo que necesitamos mansedumbre. Amén. Después dice, a los que aman justicia o los que tienen hambre y sed de justicia. Es la injusticia que incomoda. Aquella manera en que usted ve que la gente es tratada. Pero esa justicia nos mueve a tomar acción. No nos deja tranquilos. Después habla de los misericordiosos. Los misericordiosos, la palabra misericordia, no es que yo estudie griego ni nada, esto yo lo copié de un maestro que me dio clase. Es una palabra compuesta de mísero y cardia. Que la palabra misericordia significa el corazón de Dios latiendo por la miseria humana. Pues Dios está pidiendo gente misericordiosa, gente que sea movida por la miseria humana. Misericordioso no es aquel que le coge pena a la gente. Ay, bendito, aquel tan mal que le va. Es aquel que toma acción y dice, ¿cómo yo puedo ayudar a aquel que le va mal? Porque es fácil ser pasivo, porque no nos cuesta mucho. Pero cuando la fe nos mueve a ser personas activas, a ensuciarnos las manos, ahí es que nos cuesta un poquito. Y ahí a veces nosotros ponemos la línea. Porque quizás pues, Señor, lo que tengo es, no tengo mucho. Y ponemos excusas para poder no hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero Dios nos manda a ser misericordiosos. Dios nos manda a ser limpios de corazón. Y limpios de corazón son aquellas personas que son íntegras. Aquellas personas que no se doblan fácilmente. Ahorita estábamos hablando de las construcciones. Y lo que pasó en Colombia, que quizás pues el contratista decidió poner el material que no debió haber puesto en las construcciones y le pasaba dinero quizás al inspector para que le pasara
lo que él estaba construyendo. Y cuando llegó el terremoto, se cayeron todas las obras que él había hecho. Eso fue porque alguien no tenía su corazón limpio. Alguien no era íntegro y dejó que el dinero o una persona lo convenciera. Y eso lo vemos nosotros a menudo. Cómo las personas cambian de tiempo en tiempo porque quizás recibieron una promoción. Yo creo que no hay una manera más fácil de ver el corazón de una persona hasta que le dan una promoción. Esa persona usted ve que de momento cambia y de ser su compañero de trabajo viene a ser un tirano. Viene a ser una persona que lo que quiere es esclavizarlo, quiere maltratarlo, quiere que usted se salga del trabajo. ¿Por qué? Porque sus corazones a veces no están limpios. Y eso habla mucho de nosotros. Los pacificadores es la siguiente. Y hay un versículo bien popular que si usted ha sido pentecostal por quizás 10 minutos, usted lo ha escuchado. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero ese versículo está incompleto. Porque no empieza así. Empieza sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero por alguna razón, en la teología que nosotros hemos escuchado por muchos años, la palabra paz como que no ha sido predicada de la misma intensidad como la palabra santidad. Mas sin embargo, las dos son requisitos para ver al Señor. Y Jesús dice, los pacificadores. Nosotros necesitamos ser esas personas que son pacificadoras. No sé si usted alguna vez peleó cuando era pequeño. Pero yo me fui invicto en peleas cuando era pequeño. Peleé 3 veces y las 3 las perdí. No gané ni una. Y me acuerdo que cuando íbamos a pelear, llegaba el instigador o la persona que no era pacificador. Y él ponía una línea. Y él decía, el que se pare en la línea es un hombre. Entonces si los dos nos parábamos a la misma vez, pues nos íbamos a chocar. Entonces nadie se paraba y él ponía el oído así, acerca de uno y decía, válgame lo que dijo de tu mamá, válgame lo que, si tú lo llegas a escuchar, tú lo matas. Y eran personas que no buscaban la paz, que les gustaba ver la pelea, ver las riñas. Y a veces, nosotros somos así. De la misma manera que no somos mansos. Cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, lo estamos poniendo, estamos sacando la paz que esa persona pudiera recibir. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado con una persona que dice, fulano de tal, yo no lo paso, yo no lo soporto, y nos empieza a dar un historial negativo de esa persona? Y por alguna razón de la vida nosotros después hablamos con esa persona y la persona más dulce que un pedazo de pan. Súper decente, súper bueno. Y nosotros, pero si esta no fue la información que me dieron. ¿Por qué? Porque hay personas que en su naturaleza pecadora no pueden ser pacificadores. Por eso es que necesitamos del Señor. Por eso es que necesitamos, amado, que Dios opere en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos practicar y tener estas características. Y acaba con los perseguidos. Son aquellos que se mantienen firmes en su fe a pesar del rechazo. A pesar de los momentos difíciles, son personas que mantienen su fe. Estas son cualidades que necesita el discípulo que construye su vida sobre la roca. Queremos resistir ese momento difícil. Estas cualidades tienen que brillar en nosotros. Si leemos en la Biblia un pasaje parecido, Gálatas 5, 22 y 23, dice, y estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo entendía la necesidad que nosotros tenemos que tener para poder permanecer en Cristo Jesús. Mateo 24, 27 nos enseña que la diferencia entre usted establecer su vida sobre la roca y la arena es la obediencia a Cristo. Dice, aquel que escucha y obedece mis palabras, lo compararé con uno que edificó su vida sobre la roca. Y con esto vamos a acabar. Pero no se emocione porque la conclusión es más larga que el mensaje. No sé si usted, de seguro usted lo ha escuchado. Es una historia que se escribió alrededor del 1853. Y antes de eso era una historia que se repetía de boca en boca. Tiene montones de siglos. Esta historia que quizá usted ha escuchado. Se llama la historia de los 3 cerditos. Usted la ha escuchado, ¿verdad? Que estos 3 cerditos recibieron una información de que había un lobo rondando y que ellos tenían que construir una casa. Entonces le dieron las especificaciones de cómo construir sus casas. Vino el primero y empezó a construir su casa bien emocionado y la construyó de paja. Ya acabé. Ya ahora tengo mi casita. Cuando venga el lobo, él va a pasar por aquí, no me va a hacer nada porque tengo mi casita de paja. Viene el segundo y dice, no, yo la voy a construir un poquito mejor. Yo la voy a hacer de madera. Y él viene y construye su casita de madera. O sea, ahora estoy preparado para el lobo. No me tomó tanto tiempo hacer esta casita, pero cuando venga, yo voy a estar seguro. El último decidió hacerla de ladrillos, de roca. Y le tomó mucho más tiempo que a los demás. Y cuando la construyó dijo, yo estoy cansado, ojalá el lobo no pueda entrar a mi casa. Esa historia que hubo el tiempo dado que el lobo pasó. Y le dijo al primer cerdito, mira, sal de tu casa para ir a comer. Y el primer cerdito dijo, no, yo sé quién tú eres. Yo no voy a salir, yo me quedo aquí. Dice la historia que el lobo viene y empieza a soplar y soplar y soplar. Y la casita fue destruida completamente. La historia original dice que el lobo vino y se lo comió. Disney lo cambia, dice que se fue para la otra casita, pero no le haga caso a Disney. Así no fue. La historia original dice que se lo comió. Entonces va a la segunda casita y con la misma historia, mira, vente, vamos a salir a comer. Y él dice, no, yo sé quién tú eres. Y el lobo empieza a soplar y la casita cayó destruida completamente. Y el lobo se lo comió. Ahora cuando llega a la de ladrillo, él empieza a soplar. Y a soplar, y a soplar, y a soplar, y a soplar. Y no pudo destruir la casa. Podríamos decir, porque estaba sobre la roca. No sé el que escribió esta historia, pero yo tengo una gran inclinación de que esta persona pudo haber leído la historia o la conclusión de Jesús del Sermón del Monte. Dijo, wow, ¿sabes qué? Esto yo lo puedo hacer una pequeña historia. Porque dice la Biblia, cuando vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon con gran fuerza contra aquella casa, no cayó. Porque déjeme decirle que los vientos van a soplar. No importa el nombre que usted le dé al viento. Puede ser su esposa, su esposo, su trabajo, su enfermedad, su economía, sus hijos, sus compañeros de trabajo. La situación que usted tenga en su vida, que está golpeando a su vida,
Va a llegar. Eso es indiscutiblemente, amado. Van a soplar los vientos contra su vida. Pero solamente aquel que esté sobre la roca va a poder triunfar. La diferencia entre el último cerdito y los otros fue el fundamento. La diferencia no estaba que el lobo iba a venir y soplaba. El lobo sopló con la misma fuerza entre los tres, pero solamente aquel que fue diligente, aquel que tomó la palabra de Dios en serio, fue el que perseveró hasta el fin. La Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Muchos construyen sus vidas sobre costumbres, como hablamos al principio. Y estamos seguros porque mi mamá, mi abuela, yo voy a la iglesia. Costumbres religiosas. Otros por una fe heredada. Creemos que somos salvos porque mis papás son salvos. Usted sabe que eso es una creencia islámica. Dicen los islámicos que si usted nació en Estados Unidos o en un país donde la religión principal sea cristiana, usted es cristiano por naturaleza. Así si usted nace en un país que sea islam, usted es islámico por naturaleza. Pero las escrituras no confirman eso. No es así. Yo le voy a invitar que estemos en pie en esta hora. Y con esto quiero que a ver si los músicos pueden pasar por aquí, amén. Ya sí estamos acabando de verdad. En esta tarde, yo quiero que reflexionemos sobre nuestras vidas y te preguntes, ¿qué tradición yo sigo? ¿Qué costumbres yo heredé? ¿Quién me enseñó a ser cristiano? Pero sobre todas esas preguntas, quiero que te preguntes, ¿mi vida está sobre la roca? Mi vida está bien fundamentada. Tal vez sientes que tu casa está temblando de tantas situaciones que vienen a tu vida. Quizás tú sientes que tu fe está flaqueando un poquito y dices, quizás esta es la última vez que yo vaya a la iglesia. Quizás no sé cómo yo pueda lidiar con este problema en la casa o en el trabajo y tu fe está siendo jamaqueada como el tarigo. Pero te quiero decir en esta tarde que Jesucristo vino a restaurar nuestras casas. Si nuestra casa a un momento dado estuvo en la arena y ahora está en ruinas, Jesucristo quiere moverte al fundamento de la roca para que tu casa permanezca. Para que cuando Él llame tú estés dispuesto. Para que cuando Él llame tú puedas responder a su llamado. Si escuchas mis palabras y las haces, tu vida permanecerá. La vida no es fácil. Tormentas vendrán. El lobo soplará. Pero si tu vida está sobre Cristo, no vas a caer. No vas a caer. No importa que venga el que venga o la situación que venga a tu vida, no vas a caer. Hoy Jesucristo te invita. Ven, construye tu vida sobre mí y verás que no vas a caer. Ven, construye tu vida sobre mí y verás cómo tú vas a poder vencer al enemigo. Y con esto le entrego al pastor. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén.